Vamos a hablar sobre el virus SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19. Vamos a ver esta temática, generalidades, taxonomía de este virus, estructura, genoma, identificación y características de él, mecanismos de ingreso a las células hospederas, ciclo de vida, características del virus, fisiopatología y procedencia de este nuevo virus. Esta es la situación actual a la fecha, hoy 2 de abril del año 2020, en donde vemos que ya hay un total de 1.011.490 casos diagnosticados, con 52.983 muertes y 210.000 recuperados. Estos virus, los coronavirus, son un grupo de virus común, se llaman así porque las puntas de sus proteínas de superficie salen como unas proyecciones en la superficie viral y dan este aspecto de corona. Algunos coronavirus afectan solo animales, pero otros también pueden afectar a los humanos. La mayoría de las personas se infectan con estos virus en algún momento de su vida y generalmente causan infecciones leves o moderadas en las vías respiratorias superiores, como el resfriado común, pero también pueden causar enfermedades más graves como bronquitis y neumonía. Existen varios tipos de coronavirus humanos, incluyendo el nuevo virus, el SARS-CoV-2, el del síndrome respiratorio Medio Oriente o MERS y el del síndrome respiratorio agudo grave, que fue el primer SARS que circuló. La clasificación y taxonomía de este virus, pues estos virus pertenecen a la subfamilia Coronaviridae, familia coronavirus, orden Niloviridae. Estos virus, pues como vemos, hacen parte de los RNAs de cadena sencilla, polaridad positiva, y miren que son virus envueltos. Esto de que sean envueltos los hace particularmente susceptibles a los detergentes, a los solventes orgánicos, al alcohol, a todas a las medidas de limpieza que se están recomendando para el control de este virus. Bueno, entonces, coronavirus tienen 4 subgrupos principales, son los alfa, los beta, los gamma y los delta, y según su estructura genómica se agrupan allí. Pero los alfa y los beta coronavirus son los que infectan a los mamíferos y generalmente causan síntomas, como veíamos anteriormente, en algunos humanos como gastroenteritis y también en otros animales puede causar gastroenteritis o pueden causar hepatitis o pueden causar encefalitis en estos animales. Aquí vemos entonces el orden Niloviridae y vemos aquí la familia Coronaviridae, y dentro de el género Coronaviridae están estos 4 grupos: el grupo 1 con 5 especies, el grupo 2 con 7 especies, el grupo 3 que es aviar con 3 especies. Miren que el grupo 1 y 2 son especies humanas. Esta H quiere decir que provienen del hombre. Y aquí tenemos los SARS, que SARS-CoV, que tenía una especie y que fue responsable de la epidemia en el 2002. Y tenemos estos otros coronavirus humanos, como el HCOV-NL13, que circuló en el 2004, el HCOV HKU1 en el 2005, el SARS en el 2002, el MERS en el 2013 y el causante del COVID, que está circulando desde el 2009. Bueno, ¿cuál es la estructura de estos virus? Estos virus pues van a tener una nucleocápside que va a recubrir el material genético, que como les dije ahora, ese material genético es una hebra sencilla de RNA de polaridad positiva. Tiene también una envoltura y proteínas de envoltura, tiene unas proteínas de membrana y estas proteínas de superficie, que son las proteínas de espiga, que vamos a tener una proteína S1 y S2. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Esta proteína es la que interactúa con el receptor en la superficie de la célula para poderla invadir, que también vamos a hablar más adelante de este fenómeno de invasión que se da por este virus. El genoma de este virus, SARS-CoV-2, pues es un genoma de 30 kilobases de una sola hebra de RNA lineal, como ya les había dicho, y pues va a iniciar con una poliproteína, la ORF1A, que se extiende en 2 por un corte polipeptídico.
Esto va a codificar 4 proteínas estructurales principales, la proteína espiga o S, la proteína del nucleocápsido N, la proteína de la membrana UM y la proteína de envoltura UE. Esta proteína S es la responsable de facilitar la entrada de los coronavirus en las células blanco u objetivo y se compone de una cola intracelular corta, un anclaje transmembrana y un ectodominio grande que consiste en una subunidad S que se une al receptor y una subunidad S que se fusiona a la membrana. Ya vamos a ver esto más adelante. El análisis de la secuencia del genoma de la proteína S2, S del SARS-CoV-2 mostró que era solo 75% idéntico con la proteína del SARS-CoV-1 que había circulado previamente. Bueno, sin embargo, el análisis ya a nivel del motivo de unión de esta proteína S mostró que la mayoría de los residuos de aminoácidos esenciales para la unión del receptor se conservaron entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, lo que sugiere que las dos cepas de coronavirus usan el mismo receptor del huésped para entrar. El receptor de entrada utilizado por este virus es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Este receptor está presente en el pulmón, está presente en el riñón, está presente en las células intestinales también. Por eso pueden haber sintomatologías en estos otros órganos. El marco de lectura entre ORF1 y ORF1A y ORF1B guía la producción de estas poliproteínas, la poliproteína PP1A y la proteína 1AB, como un único polipéptido que al ser procesado da origen a las proteasas. Estas son las proteínas no estructurales, las que vimos anteriormente a las proteínas estructurales o del esqueleto, y estas son las proteínas responsables del metabolismo de este virus. Entonces está la proteasa similar a la quimiotrixina 3-CCL-PRO y también la proteasa principal o M-PRO, así como una o dos proteasas similares a la papaína para producir un total de 10 proteínas no estructurales que van a estar involucradas en la reproducción del virus, como por ejemplo esta RRP, esta EL, que es importante para la replicación viral. Esta también es importante, esta es una RNasa dependiente de RNA, fundamental para el proceso de reproducción de este virus. Bueno, la identificación y clasificación de este virus, entonces, una vez que se logró secuenciar este virus, se determinó que era un coronavirus nuevo que compartía una identidad de secuencia, pues toda la secuencia, ¿no? Ahorita hablamos de la identidad con la proteína S2 y con este motivo, pero este ya es con todo el genoma. Aquí se encontró una similitud de 88% con dos coronavirus similares derivados de murciélago, lo que sugiere que se había originado de murciélago. Aquí vemos estos coronavirus en animales silvestres, y este animalito que está aquí es el pangolino, que ahorita vamos a hablar de él, que se involucra en el momento como agente de donde había salido el virus, pero vamos a ver más adelante eso. Y además se mostró que el SARS-CoV-2 compartía una identidad de secuencia de 79.9 con el SARS-CoV, que es el inicial, el que había circulado. Aquí vemos un análisis de tipo de endograma de este virus. Mire, estos son los virus que se han aislado, provenientes de murciélagos, y este virus SARS-CoV-2 tiene bastante similitud con este virus. Se encontró una secuencia de 79.5% del virus SARS-CoV-2 y 96% con el genoma consenso de coronavirus de murciélagos. Entonces, cuando se toman todos los coronavirus que se han descrito en murciélagos y se compararon con este SARS-CoV-2, se vio que tenía una similitud muy grande de homología. Los mecanismos de ingreso de este virus a las células hospedera es algo muy bonito. Entonces la espícula o espina, pues esta proteína, la proteína S1 del virus, usa el mismo factor de unión celular que el SARS-CoV-1, que es ese receptor que les dije de la enzima convertidora de la angiotensina 2, y además usa una proteasa celular que es la TMPRSS2 para su activación. Entonces, estas proteínas, la proteína 2, pues SAR2S y SARS-S facilitan la entrada
de una forma similar en líneas de mamíferos. Entonces aquí estamos viendo esta interacción. Tanto SARS-CoV-2 como SARS-CoV van a tener en su superficie estas proteínas, las proteínas S, la de la espícula o espina, que se van a unir a este receptor, al receptor de la angiotensina, y además este factor, el TMRR, va a ser muy importante para hacer una transformación de este receptor para que finalmente se dé la adherencia de este virus a la superficie celular. Entonces la entrada depende de la unión de esta unidad de superficie S1 de la proteína E2 al receptor de la ECA, lo que facilita la unión viral a la superficie de la célula diana. Además, la entrada requiere la preparación de esta proteína por proteasas celulares, lo que implica la exhibición de la proteína en el sitio S2 y S2 y permite entonces la fusión de las membranas virales y celulares, y este proceso es impulsado por la subunidad S2 y emplea una serina proteasa celular que es la TMPRSS2 que les había hablado antes, que es lo que hace como esa transformación, esa preparación de la proteína S para que pueda ocurrir entonces esta entrada del virus. Es facilitada por esta serinoproteasa que vamos a tener nosotros también en forma de receptor celular. Bueno, y la interfase de la proteína S del virus SARS con el receptor de la ECA2 se ha dilucidado a nivel atómico y se encontró que la eficiencia de uso de este receptor es un determinante clave para la transmisibilidad del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, y estas proteínas S y S2 comparten 76% de identidad de aminoácidos entre ellas, y sin embargo se desconoce si SARS-2S como SARS-S emplean a este receptor y a esta serinoproteasa para entrar en la célula 2, pues se desconoce en el otro virus, en otro coronavirus. Bueno, después de este proceso digamos, de interacción de la proteína viral de superficie con el receptor de la ECA, se inicia el ciclo celular. Entonces se da este proceso, esta serinoproteasa, la TMPRSS2, va a permitir entonces un cambio conformacional en estas proteínas de S, que finalmente va a permitir la entrada del virus a la célula. Y después de que ocurre este proceso de entrada, entonces el virus va a hacer un proceso de desnudamiento, va a liberar su RNA de cadena simple probabilidad positiva, y va a empezar entonces a usar la maquinaria de la célula para producir sus proteínas estructurales y no estructurales, para finalmente llegar a un proceso de ensamblaje y liberación viral, y este virus va a ir a invadir otra célula para continuar el ciclo, y ese ciclo desafortunadamente tiene un componente lítico, y es que entonces los virus se reproducen en las células y las dan destruyendo. Entonces destruyen las células epiteliales respiratorias, las células epiteliales del tracto respiratorio, las células epiteliales del riñón. Entonces este es uno de los mecanismos como este virus causa su daño. ¿Qué características tiene entonces este virus SARS-CoV-2? Entonces, como todos los coronavirus que han sido previamente centro de atención, pueden infectar las vías respiratorias, las vías gastrointestinales, hepáticas y el sistema nervioso de numerosos vertebrados, incluyendo gatos, perros, caballos, ovejas, cerdos, pollos, pavos, roedores y otros animales salvajes como murciélagos y al hombre. Y los coronavirus, como los virus de la influenza, circulan en naturaleza en varias especies animales, y recuerden que les ha dicho que los alfa y los beta coronavirus pueden infectar mamíferos, y los gamma coronavirus y delta coronavirus no infectan mamíferos. Entonces este coronavirus pues pertenece a estos dos primeros grupos. Características de este virus SARS-CoV-2. Entonces mire, lo que se ha visto hasta la fecha es que el periodo de incubación oscila entre 1 a 14 días, y en general pues se torna en 5 días. ¿Qué tan rápido se transmite? Se estima que el intervalo de serie del virus de COVID-19 es de 5 a 6 días. El RO, que es la diseminación, entonces se calcula que el número de infecciones secundarias generadas a partir de un individuo infectado es de 2 a 2,5
para este COVID, que es mayor que para la influenza. La evolución, entonces los datos reunidos hasta la fecha sugieren que los